El día de ayer el amigo Elvis me hizo una solicitud para que la máquina virtual pueda etiquetar sus propias VLAN y llegar hasta nuestro switch físico. Entonces vamos a comentar un poco acerca de los modos de etiquetados que tiene el SXI. Como ya sabemos, el SXI es un hipervisor de tipo 1, el cual va a albergar a nuestras máquinas virtuales. Entonces, hay tres modos en el cual el SXI nos brinda el procesamiento o el tratamiento de las etiquetas VLAN. Tenemos el EST, el VST y el VGT. Acá lo tengo mapeado los tres. Pero antes de explicar cómo es estos tres tipos de etiquetado, vamos a ver cuál es el circuito. Cómo desde la máquina virtual llega hasta el switch físico. Acá he hecho una pequeña secuencia. Tenemos por un lado a la máquina virtual. Esta máquina virtual tiene una interfaz virtual, una interfaz de red virtual. Entonces, esta interfaz de red virtual va a pertenecer a un denominado grupo de puertos, que es una especie de VLAN, un grupo de interfaces. A su vez, este va a pertenecer a un switch virtual. El switch virtual o virtual switch va a ser el que por un lado tiene al grupo de puertos o especie de VLANs, y por el otro lado tiene a la interfaz física que sale ya del servidor como tal. Les repito, tenemos la máquina virtual, el grupo de puertos, que es la que interconecta la máquina virtual con el virtual switch. Ahí está en el medio el grupo de puertos. Y nuevamente, avanzamos un poco y tenemos al virtual switch, y por un lado tenemos el grupo de puertos, la interfaz física. Y la interfaz física ya se conecta a un switch físico. Entonces, ese es nuestro circuito. Ahora, hay tres formatos de procesar las VLAN. El primero es el EST, ¿no? Que básicamente viene de External Switch Tagging. O sea que el que va a etiquetar a las tramas Ethernet viene siendo el switch exterior. La máquina virtual envía las tramas Ethernet a través de una VLAN o grupo de puertos. Llega al virtual switch, llega a la NIC física y llega al switch físico, como tal, sin ninguna alteración de por medio. Y nosotros, ¿cómo indicamos al SXI que este grupo de puertos es en este modo? O sea que el que va a realizar un etiquetado es el switch físico, porque a la hora de consignar en la VLAN vamos a escribir 0. Va a ser el dato que vamos a consignar. Ya hasta ahí ya tenemos claro cómo es el primer modo de etiquetado. El siguiente se llama VST, que viene de Virtual Switch Tagging. En este caso, el que va a colocar la etiqueta VLAN es el switch virtual que está dentro del hipervisor SXI. La máquina virtual va a brindar las tramas, ya llega al puerto, al grupo de puertos, y es aquí el que va a consignar la VLAN. Cuando nosotros creamos un grupo de puertos y en el campo de VLAN consignamos un número, ya sea del 1 al 4094, ese va a ser el número ID de la VLAN que se va a consignar en la trama Ethernet. Entonces la máquina virtual envía las tramas ya hacia el grupo de puertos o la VLAN, y esta es la que va a consignar el ID de la VLAN. Quiere decir que el procesamiento se va a hacer en el switch virtual y ya sale de la interfaz física del servidor etiquetado esta trama y llega así a un switch físico. El último modo que vamos a ver es justamente la petición que me hacía Elvis, en la cual quería que la máquina virtual como per se procese sus propias VLAN y salgan sin alteración o modificación hacia el switch físico. Este modo es el que se llama VGT, que viene de Virtual Guest Tagging. O sea, el que va a etiquetar las tramas en este caso viene siendo ya la misma máquina virtual. Él puede crear todas las VLAN que requiera y van a salir hacia el switch físico. ¿Y nosotros cómo le indicamos o consignamos esto al SXI? A la hora que creamos el grupo de puertos, nosotros vamos a consignar el número 4095. De esta manera le indicamos al SXI que la máquina virtual es la que va a realizar su propio etiquetado de tramas. ¿Ya? Entonces, de esta manera, la máquina virtual de manera independiente va a administrar la VLAN. ¿Ya? Básicamente, esto sería el comentario que quería hacer respecto al etiquetado de VLANs.